Bueno, ya hemos esperado los 5 minutitos de rigor, con lo cual, bueno, vamos a comenzar. Desde Unión Proletaria os damos la bienvenida y os queremos agradecer la participación en este curso de Introducción al Marxismo-Leninismo. Como sabéis, estamos en la 5ª sesión, que se llama Socialismo Utópico. Es un curso que consta de 15 sesiones y está basado precisamente en los clásicos y en el manual de Iñaki Echavarría, que es del mismo nombre, Manual Curso de Introducción al Marxismo-Leninismo. Es un curso que va a ser grabado, con lo cual quien no quiera ser grabado lo tiene tan fácil como apagar la cámara. Y bueno, va a constar de 3 partes. Primera parte, una exposición, que nos lo va a hacer nuestro camarada Miguel Ángel. Después va a haber un pequeño cuestionario para saber el nivel que tenemos en lo que hemos comprendido, de las explicaciones. Y después va a haber una etapa de debate, de preguntas. Comentaros que vamos a dar 5 minutos para cada intervención y vamos a dar prioridad a las intervenciones que sean la primera vez, frente a las que ya sean las recurrentes, ¿vale? Con lo cual, vamos a comenzar con este curso. Voy a dar la palabra a nuestro camarada Miguel Ángel. Miguel Ángel, adelante. Pues buenas tardes. Vamos a empezar la 5ª sesión del curso de introducción, que es la primera que trata la parte del marxismo-leninismo llamada socialismo científico. Entonces, empezamos con el capítulo relativo a la fuente del socialismo científico, que es el socialismo utópico. Entonces, como en las anteriores sesiones, voy a compartir una presentación de diapositivas. Entonces, el objetivo de esta sesión es comprender la relación entre la utopía y la ciencia en la formación de la conciencia comunista. Por utopía queremos hablar de sueño, fantasía, conjetura, especulación, es decir, de todos los elementos que todavía están por comprobar, ¿no? Entonces, como toda nueva teoría, el socialismo tuvo que nacer como continuación de las ideas más avanzadas que se habían expresado hasta el momento, que eran las ideas de los enciclopedistas, los ilustrados de la Revolución Francesa o previos a la Revolución Francesa del siglo XVIII. La actitud de estos ilustrados era resueltamente revolucionaria. Para ellos todo lo que fuera contrario a la razón eterna debía ser abolido sin piedad. Sin embargo, este reino idealizado de la razón no era más que el reino de la burguesía, es decir, eran las ideas que correspondían a la burguesía. Hay que tener en cuenta que la situación material en cualquier momento es la base y el límite para las distintas teorías, incluso las teorías que pretenden superar, cambiar la realidad. Al lado del antagonismo entre la nobleza feudal y la burguesía, que era el representante de toda la sociedad, ese era el antagonismo fundamental, vamos a decir, entre el siglo XV y el siglo XVIII, se mantenía en pie el antagonismo general entre explotadores y explotados, entre ricos holgazanes y pobres que trabajan. Es decir, no es el mismo el primer antagonismo que el segundo. De hecho, la burguesía no pertenece, digamos, a esos ricos holgazanes, a pesar de que fuera antagónica a la nobleza feudal. Desde el momento en que nació, la burguesía llevaba en sus entrañas a su propia antítesis. Al lado de todo gran movimiento burgués estallaban movimientos independientes que eran el precedente más o menos desarrollado del proletariado moderno. En el caso de Alemania, los anabaptistas, el líder de los campesinos Thomas Müntzer,
los niveladores o levelers en Inglaterra, Graco Babeuf en la Revolución Francesa. Y también había teorías directamente comunistas, como las de Morelli, Mably, Meslier, Tomás Moro anteriormente, su famoso libro Utopía, o Tomás Campanella y su libro La ciudad del sol. A estos autores y líderes de masas no les bastaban la igualdad política y la abolición de los privilegios de clase, que era el programa de la burguesía revolucionaria, sino que reclamaban la igualdad económica y la destrucción de las diferencias de clase. En un primer momento se trataba de un comunismo ascético, a estilo espartano, prohibiendo todos los goces de la. Cuando la Revolución Francesa pasó de las teorías a la práctica, es decir, se realizó esos ideales de la Ilustración, pues las nuevas instituciones, aun siendo más racionales que las del medievo, resultaron de todos modos cruelmente engañosas. La paz eterna que se prometía se convirtió en una interminable guerra de conquistas con Napoleón, el antagonismo de ricos y pobres se agravó, creció la criminalidad, la corrupción, la prostitución. Así que nada más empezar el siglo XIX, aparecieron las primeras explicaciones teóricas de esta decepción. En 1802, Saint-Simon publica sus Cartas de Ginebra. En 1808 aparece la primera obra de Fourier, aunque ya su idea se remontaba a 1799. Y el 1 de enero de 1800, Roberto Owen tomaba la dirección de la fábrica escocesa New Lanark. Ese primer socialismo, digamos que tiene sus orígenes a la vez en los ilustrados de la Revolución Francesa y también en los primeros comunistas, representantes del ala trabajadora y más pobre de ese tercer estado que iba a protagonizar la Revolución Francesa y del que se iba a aprovechar la burguesía. Ese primer socialismo, ya fruto de la decepción del resultado de la Revolución Francesa, de todos modos todavía tenía unas limitaciones objetivas, materiales, por cómo estaba la sociedad entonces, que son importantes de tener en cuenta para comprender sus defectos, sus carencias, ¿no? Y es que en los principios del siglo XIX, la forma de producción capitalista, por tanto el antagonismo entre la burguesía y el proletariado, todavía estaba muy poco desarrollada. La forma fundamental de la producción capitalista es la gran industria, y esta gran industria apenas estaba naciendo en Inglaterra y todavía era desconocida en Francia. Hay que tener en cuenta que, por una parte, solo la gran industria desarrolla los conflictos que hacen ineludible la revolución social, tanto los conflictos entre las clases como los conflictos entre las fuerzas productivas y las formas de cambio creadas por esa industria, ¿no? Ese último tipo de conflictos es el que desemboca en las crisis económicas, y la primera de ellas precisamente ocurrirá ya sobre 1820 y tantos. Por otra parte, solo la gran industria es la que crea, con ese enorme desarrollo de las fuerzas productivas, los medios para resolver esos conflictos, para resolver las crisis económicas y para resolver el antagonismo entre la burguesía y el proletariado. Pues bien, si en aquel momento los conflictos del nuevo orden apenas se estaban originando,
todavía menos desarrollados estaban los medios de resolver esos conflictos. El fundamental es la propia madurez de la clase revolucionaria, de la nueva clase revolucionaria, el proletariado. La clase obrera apenas comenzaba a diferenciarse de las masas desposeídas en general. Era todavía enteramente inepto para una acción política independiente, es decir, iba siempre a la zaga de la burguesía o de pequeña burguesía, y era, bueno, fundamentalmente una masa sufriente, oprimida, incapaz de ayudarse a sí mismo, y como mucho esperaba y podía recibir algún tipo de ayuda de fuera, de las clases más altas de la sociedad. A la falta de madurez de la producción capitalista y de ese factor subjetivo de la misma, que es el proletariado como clase, correspondía también la falta de madurez de otro de los aspectos subjetivos, que son las teorías que tienen que animar la acción de esa clase revolucionaria. Los fundadores del socialismo no tenían, por tanto, ni una base material ni una base social subjetiva, como es una clase social madurada, de la que sacar sus ideas, sus soluciones ideales a los conflictos sociales que ya estaban manifestándose. Y por tanto no les quedaba más remedio que tratar de sacar todo eso de su propio intelecto, de su propia inteligencia, confrontando, como habían hecho los ilustrados, la realidad, esta vez la nueva realidad de la revolución burguesa y por tanto de la puesta en práctica de los ideales de la Ilustración, pues confrontar esa nueva realidad con la razón, como un concepto siempre, como hemos dicho, limitado por las condiciones de una época dada. Aquí en la ilustración que hemos elegido para acompañar esta idea hemos puesto un cuadro, un grabado de cómo en la mitología clásica la diosa de la inteligencia salió de la cabeza del dios de los dioses, de Júpiter. Y entonces, bueno, pues esa misma idea es la que podemos decir que se acoplaría a lo que les ocurrió a los primeros socialistas de la primera mitad del siglo XIX. Ellos lo que buscaban era descubrir un sistema social más perfecto que se pusiera en realidad, se pusiera en práctica en cuanto se convenciera a toda la sociedad, empezando por los poderosos, que eran los que tenían los medios de resolver los problemas, puesto que tenían el dinero, los medios de producción, y lo pretendían hacer por medio de la propaganda y a poder ser del ejemplo práctico, de pequeñas experiencias modelo, ¿no? Microsociales, que diríamos ahora. Semejantes sistemas sociales eran utopías porque eran ajenos al desarrollo hasta ahora realizado por la sociedad y al desarrollo de la vida y de la lucha de la clase obrera que estaban haciendo. Por eso estaban condenados al fracaso. De hecho, cuanto más se elaboraban en detalle, tanto más terminaban en puras fantasías. La ilustración que hemos elegido es un grabado sobre la idea de los falansterios de Fourier. Sin embargo, a pesar de toda esa fantasía que acompañaba a los sistemas socialistas que proponían estos primeros utópicos, anticiparon, no obstante, ideas que denotaban su genialidad a la hora de percibir nuevas condiciones sociales que apenas estaban brotando. Vamos a ver sus principales aportaciones positivas, que ya hoy son parte indispensable del acervo teórico del movimiento obrero. Vamos a empezar por el más antiguo
de los tres grandes socialistas utópicos, Henri de Saint-Simon. Él, observando la sociedad, llega a la conclusión de que la solución pasa porque todas las personas tienen que trabajar. Es decir, el fenómeno del desempleo que ya empieza a surgir pues degrada a las personas, por tanto el trabajo es necesario, y las clases ociosas que no participan en la producción, digamos, tienen que ponerse a trabajar, si no son un factor de descomposición de la sociedad. Para Saint-Simon, digamos, los trabajadores son tanto los obreros que realizan el trabajo manual como también los industriales y los comerciantes, es decir, todo menos, vamos a decir, los nobles parasitarios y los especuladores, etcétera, y las clases que hundidas en la delincuencia. Para él todo eso es la masa, digamos, que tiene que servir de base, de ejemplo al resto. Es el primero en descubrir en 1802 que la Revolución Francesa fue una lucha entre la nobleza, la burguesía y las masas no poseedoras. En 1816 definía ya la política como la ciencia de la producción y predijo que la política sería absorbida por la economía. Bueno, la primera de las ideas de que la situación económica es la base de las instituciones políticas, en él está apenas esbozada, es decir, que no hay realmente un análisis que apoya eso, es más un elemento intuitivo. Pero lo que ya sí plantea de modo expreso es que la solución está en reducir el gobierno político sobre los hombres a la administración de las cosas y a la dirección del proceso de producción. En definitiva, la abolición o extinción del Estado como perspectiva, algo que luego ya las teorías socialistas posteriores, marxismo, anarquismo, etcétera, van a asumir como una necesidad. Charles Fourier pone al descubierto de un modo despiadado y satírico las llagas materiales y morales del mundo burgués, enfrentando su fraseología, sus palabras embellecedoras con la realidad cruda. Critica las ideas burguesas en lo tocante a la relación de los sexos y a la situación de la mujer en la sociedad, y de hecho es el primero a declarar que en cualquier sociedad el grado de emancipación de la mujer es la medida natural de la emancipación general. En la historia de la sociedad distingue 4 fases sucesivas: el salvajismo, la barbarie, el patriarcado y la civilización, que es la sociedad burguesa. Muestra que el orden civilizado lo que hace es dar una forma compleja, ambigua e hipócrita a cada uno de los vicios a los que ya la barbarie se entregaba, pero de una manera más sencilla, directa y franca. La civilización, nos dice, se mueve en un círculo vicioso a través de las contradicciones que constantemente crea sin poder resolverlas, de tal manera que siempre va a parar a un resultado contrario al que desearía obtener o pretenda querer obtener. Por ejemplo, dice que en la civilización la pobreza surge de la abundancia. Es decir, aquí da muestras de un pensamiento dialéctico como simultáneo del que ya propugnaría Hegel en Alemania. Es del mismo periodo. Y luego dice también que cada fase histórica tiene su rama descendente como su rama ascendente. Y entonces aplica esta idea al porvenir mismo de toda la humanidad. Es decir, que todo tiene su nacimiento, su auge y su caducidad. En cuanto a Roberto Owen, nace en las condiciones de los inicios del siglo XIX, su obra, digamos, donde estaba ocurriendo
una revolución menos política, menos agitada en el sentido político que en Francia, pero tan importante. Se trataba del valor y del vapor, la maquinaria que transformaban la manufactura en gran industria, revolucionando así las bases mismas de la sociedad burguesa. La nueva forma de producción engendraba ya abusos sociales hirientes, aglomeraba a la población sin hogar en las peores habitaciones de las grandes ciudades, rompía los vínculos tradicionales de nacimiento, subordinación patriarcal, familia, obligaba a un exceso enorme de trabajo, en particular para mujeres y niños, y producía una desmoralización masiva de la clase trabajadora que se veía lanzada de repente a un medio completamente nuevo. Owen era un joven fabricante convertido en reformador y gran dirigente de masas. Había asimilado la doctrina de los materialistas del siglo XVIII, según la cual el carácter del hombre es producto de una parte de su organización original y de otra de las circunstancias que le rodean a lo largo de su vida, particularmente en el periodo de crecimiento, de infancia. Él vio en la revolución industrial la ocasión no de enriquecerse, como hacían el resto de los capitalistas, sino de aplicar su teoría que pretendía poner orden al caos de la nueva sociedad capitalista. De 1800 a 1829 dirigió la gran fábrica escocesa de tejidos de algodón de New Lanark, donde transformó una población de unas 2.500 personas compuestas de los elementos más diversos, en su mayor parte los más desmoralizados, en una colonia modelo. En ella era autosuficiente. No había embriaguez, policía, justicia represiva, procesos, asistencia a indigentes, caridad. Se daba una educación cuidadosa a los niños desde los 2 años hasta el punto de que bueno, aprendían y se lo pasaban tan bien que no querían regresar a sus casas después del colegio. La jornada de trabajo era menor que en las fábricas de sus competidores. Incluso durante una crisis algodonera que le obligó a parar la fábrica durante 4 meses, continuó pagando a los obreros los salarios íntegros. Como resultado, la fábrica duplicó, o más que duplicó, su primitivo valor y daba grandes beneficios a los propietarios. Llegado a este punto, Owen, de todos modos, era consciente de que sus obreros seguían llevando una vida de esclavos que era muy distante de la verdadera dignidad humana. Él consideraba que la enorme riqueza que se había creado en la sociedad moderna era obra de la clase obrera y era la clase obrera la que debía recoger los frutos. Las nuevas y potentes fuerzas productivas que hasta entonces solo servían para enriquecer a algunos individuos, los capitalistas, al igual que hoy, y oprimir a las grandes masas, para Owen eran la base de un nuevo orden social y estaban destinadas a trabajar en el bienestar de todos una vez convertidas en propiedad común de todos. Así que el comunismo de Owen nació como fruto de la práctica, del experimento. Según Engels, el plan definitivo de la sociedad venidera que trazó Owen era irreprochable desde el punto de vista técnico. Su defecto estaba en su utopismo y su camino reformista para alcanzarlo. Mientras se mantuvo como un filántropo, Owen no había recogido sino riquezas, aprobaciones, honores y gloria, incluso por parte de hombres de Estado, de grandes burgueses. Pero todo cambió cuando empezó a plantear la aplicación de teorías ya directamente comunistas.
veía tres grandes obstáculos en el camino de la reforma social que pretendía: la propiedad privada, la religión y la forma actual del matrimonio. Entonces criticó esos obstáculos sin vacilaciones, aun sabiendo que iba a ser repudiado por la sociedad oficial y que perdería toda su posición social. Sacrificó toda su fortuna en experimentos comunistas frustrados. Se dirigió directamente a partir de ahí a la clase obrera y estuvo todavía 30 años en actividad con el movimiento obrero. Los primeros movimientos y progresos de los trabajadores en Inglaterra van unidos al nombre de Owen. En 1819 consigue la primera ley que limita el trabajo de mujeres y niñas en las fábricas. Preside el primer congreso de los sindicatos británicos, de las trade unions, e idea medidas de transición hacia el comunismo que luego se han ido aplicando en parte y que siguen siendo ideas que hay que darles forma en el transcurso de la práctica revolucionaria, como las cooperativas de consumo, de producción, los bazares, donde los obreros intercambian los productos de su trabajo, no mediante dinero, sino de bonos, cuya medida es la hora de trabajo. Las ideas socialistas utópicas siguen teniendo un atractivo para todas las personas, obreras o de otras clases, pero que son capaces de emanciparse de sus intereses egoístas. Todas las personas que empiezan a buscar una salida a las lacras de la sociedad capitalista se sienten atraídas por las ideas socialistas, incluso las primeras ideas, las que plantean de una manera fantástica la salida, la superación de esta sociedad. Sin embargo, para que el socialismo deje de ser un sueño para las masas y un engaño que les llevan unos pocos oportunistas, es indispensable que se convierta en una ciencia. Y por tanto, eso significa situarlo en el terreno de la realidad. Eso es lo que empezaron a hacer Carlos Marx y Federico Engels. Engels aconsejaba, por eso, a los obreros que se instruyeran cada vez más en todas las cuestiones teóricas, que se desembarazaran cada vez más de la influencia de la fraseología tradicional, que es propia de la vieja concepción del mundo, de la ideología dominante, y que tuvieran siempre presente que el socialismo, desde que se ha hecho ciencia, exige que se le trate como tal, es decir, que se le estudie. Pero que el socialismo se haya convertido en ciencia no significa que ya nos da soluciones a cada situación que encontremos de una manera detallada, ¿no? Es decir, el socialismo no es un dogma, no está todo dicho en él, no está todo resuelto, lo que es una guía para la acción, y entonces es una ciencia, como toda ciencia, está en constante desarrollo, y para ese desarrollo sigue siendo necesaria, vamos a decir, un cierto grado de utopía, de imaginación, de fantasía, de iniciativa. La relación entre ciencia y utopía la expresó Lenin a través de las palabras de un utopista de su país, un utopista ruso, Pisarev, que nos decía: mis sueños pueden adelantarse al curso natural de los acontecimientos o bien desviarse hacia donde el curso natural de los acontecimientos no puede llegar jamás. En el primer caso, los sueños no producen ningún daño, incluso pueden sostener y reforzar las energías del trabajador. En sueños de esta índole no hay nada que deforme o paralice la fuerza de trabajo, todo lo contrario. Si el hombre estuviese privado por completo de la capacidad de soñar así, si no pudiese adelantarse alguna que otra vez y contemplar con su imaginación el cuadro enteramente acabado de la obra que empieza a perfilarse por su mano, no podría figurarme de ningún modo qué móviles lo obligarían a emprender y llevar a cabo
vastas y penosas empresas en el terreno de las artes, de las ciencias y de la vida práctica. La disparidad entre los sueños y la realidad no produce ningún daño siempre que el soñador crea seriamente en su sueño, se fije atentamente en la vida, compare sus observaciones con sus castillos en el aire y en general trabaje a conciencia porque se cumplan sus fantasías. Cuando existe algún contacto entre los sueños y la vida, todo va bien. Aquí Lenin también utilizaba una expresión de Napoleón que en el campo militar tuvo que, digamos, manejar esta dialéctica entre la ciencia y la utopía cuando enfrentaba situaciones nuevas, ¿no? Entonces, Napoleón utilizaba la expresión en francés on s'engage et puis on voit, es decir, nos lanzamos y ya veremos, ¿no? Entonces, con eso lo que quería decir es que tenemos que estudiar concienzudamente, de manera rigurosa, científica, la situación que queremos cambiar. Pero esa observación no necesariamente nos da respuestas a todo. Es decir, existe un terreno desconocido que solo lo vamos a conocer mediante la práctica. Es decir, que tenemos que, una vez bien reflexionada la cuestión, es decir, sin ser temerarios, lanzarnos y sobre la base de la práctica comprender mejor la realidad y así poder transformarla. Por eso una de las tesis fundamentales del marxismo, con la que Marx concluye su crítica de su maestro y predecesor Ludwig Feuerbach, era que los filósofos hasta ahora, digamos, solamente habían interpretado el mundo y lo que se trata es de transformarlo. Y para eso se necesita basarse en la ciencia, pero sin dejar nunca de lado el aspecto imaginativo y la iniciativa y el valor para lanzarse a la práctica. Pues nada, camarada, muchas gracias por vuestra atención. Salud a todos y a todas y vamos a pasar a la parte del cuestionario con las preguntas que ya sabéis que tienen 4 posibles respuestas. Una es la correcta, las otras no lo son y entonces con esto podemos, digamos, asegurarnos una mejor comprensión del tema y debatir un poco más algunos aspectos que hayan podido quedar poco claros. Entonces, vamos a... Permíteme un momento, Miguel Ángel. Podéis coger el móvil, directamente escanear el código QR y os va a dar ahí llegar a la página, ¿vale? O meteros por internet directamente metiendo ese código de evento, ¿vale? Pero directamente os puede pasar a la página, ¿vale? Perdona, que... Adelante, Miguel Ángel. Nada, voy a dejar de compartir esta presentación y vamos a pasar al cuestionario. Vamos a pasar a las preguntas. La primera de ellas nos dice, ¿qué enseña el resultado de la revolución burguesa? Entonces, ¿qué enseña? Se supone que de las 4 respuestas hay una que nos dice lo que enseña y las demás no. Entonces, la primera respuesta posible es que la revolución burguesa nos enseña que no aportó nada a la liberación de los trabajadores. La segunda respuesta posible, que la razón es suficiente para la emancipación de los trabajadores. La tercera, que la razón es inútil para la emancipación de los trabajadores. Y la cuarta, que el desarrollo capitalista de la sociedad
y su comprensión son indispensables para la emancipación de los trabajadores. Damos un tiempo para que podáis contestar. Bueno, pues ya habiendo respuestas por parte de la mayoría, la respuesta correcta es que lo que enseña el resultado de la revolución burguesa es que para emancipar a los trabajadores es necesario que el capitalismo se haya desarrollado y ese desarrollo haya sido comprendido por los que se tienen que liberar, los propios trabajadores. Entonces, las demás respuestas no son correctas, es decir, no son enseñanzas de la revolución burguesa, porque no se puede decir que la revolución burguesa no aportara nada a la liberación de los trabajadores, puesto que liberó a los trabajadores de la servidumbre, de la atadura a la tierra, les permitió ser libres y ser sujetos de derechos ciudadanos como cualquier burgués. Lo que sí hizo fue despojarlos de todo medio de producción y de vida. En ese sentido, digamos, hay elementos de empeoramiento, pero dándole la libertad en ese sentido para luchar por cambiar esa sociedad, ¿no? Entonces, fue un progreso en los derechos de ciudadanía que permitieron a los trabajadores avanzar en su liberación, además de desarrollar la base económica de la sociedad gracias a la cual pueden liberarse. La segunda respuesta, la razón es suficiente para emancipar a los trabajadores. Ya hemos visto en los socialistas utópicos y en los ilustrados que fueron muy racionales, fueron grandes pensadores, pero no era suficiente, era necesario un desarrollo de la sociedad que permitiera que ese razonamiento fuera un poco más lejos de lo que pudo ser en aquel momento. De ahí no hay que deducir que la razón sea algo inútil, que no haya que ser racional, sino irracional. No, porque era un problema de que la razón es limitada, pero es necesaria. Entonces, no, la solución no es retroceder más atrás de los ilustrados o los socialistas utópicos, sino seguir adelante. Bien. Entonces pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué es lo que no comprendieron los socialistas utópicos? Primera posible respuesta, que solo la revolución de la clase obrera permite realizar el socialismo. Segunda posible respuesta, que la realización del socialismo conducirá a la abolición del Estado. Tercera posible respuesta, que el grado de emancipación de las mujeres es la medida natural de la emancipación general. Y cuarta, que las fuerzas productivas engendradas por el capitalismo son la base del socialismo. Entonces, una de esas respuestas es la de, nos dice lo que no comprendieron. Es decir, los utópicos entendieron 3 de ellas, pero una de ellas no la entendieron. ¿Cuál fue la que no comprendieron? Bueno, esperamos un momento. Bueno, una vez que tenemos ya las respuestas, vamos a ver los resultados. Tenemos aquí, parece ser que una buena parte considera que no habían entendido que las fuerzas productivas del capitalismo son la base del socialismo. Vamos a la respuesta correcta. Lo que no habían comprendido los utopistas era que el socialismo exige la lucha de la clase obrera y la revolución de esta clase. Ellos pretendían que fuera a base de experimentos que convencieran a los capitalistas y a base de reformas llegar al socialismo sin revolución y sin el papel protagonista activo de la clase obrera. Ellos no veían que la clase obrera
pudiera tener un papel dirigente en ese proceso. Las demás respuestas sí que eran elementos que habían comprendido los socialistas utópicos. Habían comprendido en el caso de Owen, que las fuerzas productivas engendradas por el capitalismo son la base del socialismo. En el caso de Fourier, que el grado de emancipación de las mujeres es la medida natural de la emancipación de toda la sociedad. Y en el caso de Saint-Simon, que el socialismo acabaría llevando a la desaparición del Estado como algo innecesario, puesto que el Estado, como veremos en una sesión posterior, es el resultado necesario de la existencia de clases sociales. En la medida en que desaparecen las clases, el Estado no tiene ninguna razón de existir. Bueno, pasamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que debemos descartar para llevar a cabo el socialismo, para realizar? ¿Qué es lo que no nos hace falta para llevar a cabo el socialismo? Entonces hay 4 posibles respuestas. Uno sería la propaganda, otro las experiencias modelo, la tercera convencer a todas las clases de la sociedad y cuarta las reformas políticas y económicas. Ir respondiendo y luego vemos cuál es la respuesta correcta. Bueno, la mayoría habéis contestado correctamente, que es convencer a todas las clases de la sociedad. Vemos, la respuesta correcta es esa. Es decir, si vamos a esperar a que todas las clases de la sociedad se convenzan de la conveniencia del socialismo, no podrá llegar nunca. Es decir, nunca la clase explotadora, propietaria, dominante, va a querer pasar al socialismo. En cambio, sí son necesarias la propaganda, las experiencias modelo, que ya han dejado de ser experiencias en una fábrica aislada, una pequeña comuna en medio de un mar de capitalismo, y han pasado a ser pues, países enteros que van edificando en medio de muchas dificultades una nueva sociedad socialista, desde la Unión Soviética hasta el resto de países que conformaron el campo socialista, China, Vietnam, Corea, Cuba, etc. Y las reformas políticas y económicas son necesarias, no son suficientes para llegar al socialismo, pero sí ayudan a luchar por el socialismo. Permiten para la clase obrera unas mejores condiciones de lucha, ya sea, por ejemplo, pues, reducir la jornada de trabajo, mejorar la retribución, pues permite al trabajador tener tiempo libre para formarse como socialista, como comunista, organizarse sindicalmente, estar en mejores condiciones de luchar por una nueva sociedad, y las reformas políticas, pues todo lo que le permita una mayor democracia bajo el capitalismo, permite que el partido de la clase obrera pueda avanzar y enfrentarse a la dominación de los capitalistas, y luego pues ya la lucha de clases obligará a formas más o menos violentas, directas, de confrontación, que llevarán a cabo una revolución y por tanto superarán la etapa, digamos, evolutiva, reformista de la lucha de clases. Bueno, pasamos ahora a la última pregunta. ¿Cuándo la utopía se vuelve enemiga de la liberación de los trabajadores? ¿En qué momento se vuelve enemiga la utopía? ¿En qué momento se convierte en algo negativo para que los trabajadores puedan liberarse? Posibles respuestas.
Desde los primeros socialistas y comunistas, la utopía fue mala. Primera respuesta. Segunda, desde que los obreros comienzan a desarrollar una conciencia socialista, cualquier idea utópica es mala, no les ayuda a liberarse. Tercera posible respuesta, cuando los intelectuales democráticos critican la sociedad y deducen de ella ideas de superación de carácter utópico. Eso ya es malo. Y la cuarta, cuando esa utopía se opone al conocimiento científico de la realidad. Bueno, pues vamos a ver qué respuestas se vais dando y cuando las tengáis vemos los resultados. Bueno, todos habéis contestado que la utopía se vuelve negativa cuando confronta, se opone, rechaza el conocimiento científico de la realidad. La respuesta correcta es efectivamente esa. Es decir, la utopía fue necesaria y fue la base de la conversión del socialismo en ciencia en los primeros socialistas y comunistas, con lo cual pues, tuvo un papel no enemigo, sino amigo de la liberación de los trabajadores. Los trabajadores, los obreros, en cuanto empiezan a buscar un camino socialista, aunque tengan pájaros en la cabeza, ideas que no son enteramente científicas, son momentos positivos que ayudan a la liberación de los obreros. Es, digamos, una etapa inmadura de la formación de la conciencia socialista, pero una etapa necesaria de desarrollar una imaginación que ayuda a encontrar por parte de los obreros el camino y, por tanto, un camino que ya se base en la ciencia, pero al principio no puede por menos de tener un carácter tanto fantástico. Y en cuanto a los intelectuales democráticos, pues cuando su crítica de la sociedad capitalista es profunda, radical, es decir, de alguna manera su carácter democrático empieza a ir más allá y es posible que todavía no sea enteramente socialista su crítica, su ideal, pero ya tiene un valor importante que va a ayudar a los obreros a liberarse, porque les va a proporcionar conocimientos de la sociedad existente y perspectivas que pueden necesitar en su lucha de liberación, ¿no? Un ejemplo pudo ser pues, ese libro de Indignaos, que salió en la primera década del siglo presente, que ayudó a crear una serie de movimientos en los que actuó la clase obrera y que tenían un carácter utópico, pero la pusieron en movimiento y podían haber llegado más allá a un socialismo científico y a una organización, un partido político revolucionario, si se hubieran dado otras condiciones que han faltado de maduración de la teoría revolucionaria a la altura en que estamos, del siglo XXI. Bueno, pues con esto hemos terminado la parte de cuestionario y ahora vamos a pasar, por tanto, a la última parte de debate abierto, libre, tratando de ver qué hemos entendido, qué dudas tenemos y qué relación tiene todo lo que hemos visto con nuestra vida cotidiana y nuestra actividad militante. Así que nada, tenéis la Hola, palabra. muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias por tu exposición. Ha sido muy clara, muy sencilla. Lo que sí te voy a pedir que quites compartir de pantalla, ¿vale? Y mientras vamos a dar paso precisamente al debate, yo quería comentaros también, que se me olvidó comentar al principio, que todas nuestras sesiones están colgadas en nuestra página web,
que os recuerdo que nuestra página web es www.unionproletaria.com. En el apartado de formación están estas sesiones y más cosas colgadas, que esta sesión se va a colgar también en nuestra página web y que todas las sesiones también están colgadas en YouTube. Así que vamos a dar comienzo al periodo, al debate, a las preguntas, y como recuerdo que se dará prioridad a las personas que no hayan hablado, ¿vale? Bueno, vamos a ello. A ver, ¿alguna palabra?